Bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con nuestro video número 37, finalizando la sección del subpunto 5, capítulo 7, la comunidad y el matrimonio, los problemas que surgen en el matrimonio. Quedarse en el estado, en el estatus en que fuimos llamados, estatus social, estatus político, nos quedamos del 17 al 24, y luego vamos a continuar analizando esta cuestión. En el video anterior finalicé acerca de que la comunidad espiritual y la comunidad carnal se unen cuando dentro de la congregación ingresa el espíritu secular que tiene una meta: unificar ambos pensamientos. No es tan malo tomarse un poco de vino, no es tan malo consumir un poco de droga, no es tan malo un poco, o nada más es un pecadillo. Cuando en la iglesia, cuando en la congregación, cuando en la comunidad de Dios comienzan a verterse esos conceptos de que no es tan malo, de que no es tan diferente, de que al fin y al cabo no somos tan cerrados, que al fin y al cabo que el cristianismo comenzó hace muchos siglos y hoy vivimos una época diferente y por lo tanto hay ciertas cosas que en la iglesia pueden hacerse porque no nos afecta grandemente, porque somos libres. Cuidado, porque entonces estamos introduciendo dentro de la comunidad espiritual, estamos introduciendo ideas de la comunidad secular, que al fin y al cabo ese es el objetivo, esa es la meta de la mente secular. ¿Quién creen que está detrás de la mente secular? Por supuesto, el enemigo perenne, el enemigo eterno de nuestro Dios Todopoderoso. Es Satanás quien mueve conciencias, quien impulsa voluntades y las promueve a grandes puestos, puesto que sabe que esas voluntades están para servirlo a Él, no para servir al Señor. Por eso es importante que volvamos a recordar que el espíritu que es secular o secularista va a emplear técnicas que conoce, técnicas para cumplir la meta que ya se ha propuesto. ¿Cuál? Secularizar la comunidad espiritual, o en pocas palabras, introducir normas inmorales, incorrectas dentro de la comunidad espiritual. Pero aquí tenemos una gran defensa. Dios llama de afuera del mundo secular a los que quieren adoptar la percepción de comunidad. La percepción de la nueva comunidad es espiritual, la nueva comunidad es ordenada, la nueva comunidad es obediente, obediente a las normas neotestamentarias, obediente también al gobierno secular, sin importar si sea un gobierno republicano, demócrata, socialista, comunista, capitalista. Esas definiciones no entran en nuestro análisis porque Dios nos ha ordenado a respetar el gobierno en el cual hemos nacido como cristianos, sea de la índole que sea. En otras palabras, las cuestiones políticas no van a afectar nuestro estatus como cristianos. No nos van a convertir ni en personas desobedientes. Las normas que ellos nos digan las vamos a cumplir, siempre y cuando no afecten directamente o se enfrenten directamente con las normas cristianas. Eso es importante y creo que todo mundo, todo cristiano puede discernir cuando una orden gubernamental afecta totalmente las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, no es tema. La cuestión es que en Corintios o los Corintios, en todos los aspectos, vamos a decir, en cada aspecto de su vida, trastornaron su camino, trastornaron su senda y trastornaron o cambiaron el perfil que ya era designado para la comunidad. ¿Cuál era el perfil para la comunidad? El perfil para la comunidad es que tenía que ser una comunidad espiritual, una comunidad ordenada, una comunidad obediente. Vaya, un ejemplo en la sociedad, esa comunidad espiritual. Y los corintios se trastocaron todo esto, lo transformaron y fueron mirados como, mira, son iguales que todo el mundo. Mira, esos cristianos de Corinto son iguales que todos los corintios. Lo cual nos lleva a otros puntos. Miren, ¿cuál es el objeto nuestro? Como evangelistas, como predicadores, como ancianos, como diáconos, como maestros de Biblia. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro propósito no es crear, fíjense bien, una ciudad, un polis. Otra vez, polis
es palabra griega para referirse a ciudad. Por eso ustedes van a oír palabras como acrópolis, políglota, que habla muchos idiomas, la necrópolis, cementerio, y las grandes ciudades que le llaman metrópolis. Son palabras que implican o nos llaman acerca de ciudad. ¿Qué vamos a formar nosotros? ¿Un polis, o sea, una ciudad con características especiales, o una eclesía? Ustedes recuerdan el significado de la palabra eclesía. Vamos a formar nosotros una eclesía que al mismo tiempo es una mini ciudad, un mini polis, un grupo especial que no va a ser temporal. Las ciudades se fundan, se crean, son temporales, porque hay inmigrantes que entran, que salen, vuelven a llegar, vuelven a irse, vuelven a llegar, vuelven a irse, y son muy pocos los que realmente se quedan dentro de la ciudad. Generalmente, casi todas las ciudades industriales o de renombre tienen una gran población flotante. Población flotante son inmigrantes que llegan, están un tiempo, trabajan y después se van y buscan otros rumbos y siempre andan de ciudad en ciudad buscando dónde establecerse. Cuando en una iglesia, con una eclesía, con una congregación de la Iglesia de Cristo, llegan también personas de otra congregación porque allá no los trataron bien, llegan acá con donde estamos nosotros, estemos seguros que no se van a quedar, van a estar por un tiempo y después se van a ir y también van a ir diciendo es que aquí no nos trataron bien. Y allá donde llegan, ¿qué van a hacer donde llegan? Lo mismo, van a estar allá en aquel lugar y van a decir también que después se van a ir porque no los trataron como ellos esperaban. ¿Y qué esperaban? Pues esperaban una iglesia, una eclesía secularizada, lo cual no es correcto. Por eso, una eclesía aparte, un grupo de personas que son apartadas, son para influir el mundo, no para ser absorbida por el mundo. Otra vez, una eclesía, una iglesia, un grupo separado del mundo está para influenciar positivamente a las gentes del mundo. Por eso las constantes invitaciones a que conozcan del Evangelio, conozcan de la iglesia, a que dejen de tomar, dejen de fumar, dejen de practicar los pecados que tienen. Cuando la gente no acepta reunirse, cuando la gente no acepta estudiar Biblia con nosotros, no acepta conocer, no acepta convertirse, es porque cuando les presentamos la misma palabra los compele y les hiere muy dentro y ellos mismos deciden, no puedo ser cristiano. ¿Por qué? Porque tengo una doble vida, o porque practico este pecado que es muy fuerte, o porque tengo este vicio que es bastante arraigado. Y por lo tanto, mejor sigo en el estatus en que estoy, fingiendo que estoy bien, aunque yo sepa que tengo problemas, pero no me convierto en cristiano. Esa es una gran realidad. Por eso, al menos de la experiencia personal que nosotros tuvimos, por cada 10 personas que les hablábamos, por cada 100 personas que les hablábamos, aceptaban estudiar más o menos, vamos a decir, unas 30 personas. Pero de esas 30 personas que aceptaban estudiar, se convirtían a más unas 8 o 9. Pero y de esas 8 o 9 que se convirtieron, que se bautizaron, ¿cuántas se mantuvieron fieles hasta la fecha después de 20 años de ser cristianos? Quizá unas 2 o unas 3 personas. Por eso, el evangelismo, evangelizar, enseñar, no nada más es llegar y bautizar a una persona y ya va a ser fiel para toda la vida. No es así. Esa es su promesa, pero recuerden que son como los corintios. O sea, todavía los ambientes de la sociedad, los asuntos culturales los atraen mucho y algunos se mantienen firmes y fuertes, pero una gran cantidad también se retiran y o regresan al mundo o simplemente se vuelven ateos totalmente. En fin, vamos a continuar con esto. Miren, la tentación o la tendencia de mezclar los dos sentidos de una comunidad. Recuerden que una polis es una comunidad, una ciudad, y una eclesía es una comunidad. Entonces, hay tentación cuando la gente comienza a emplear dentro de la iglesia la mente secular. Y quiere emplear la mente secular y no quiere emplear la mente de Cristo. No quiere ya evangelizar, no quiere salir a tocar puertas, no quiere enseñar, no quiere cambiar conducta. Pero lo que sí quiere practicar es, por ejemplo, muchas de las actividades sociales. Nos reunimos, socializamos, convivimos, etc. Esto es lo bonito en la congregación, porque nos damos amor unos a otros.
El Señor nos mandó a buscar a los perdidos, a hablarle a los perdidos. Hay muchos medios para hablarle a los perdidos. Yo utilizo YouTube actualmente. Antiguamente utilizaba ir calle por calle, puerta por puerta, ofreciendo mis servicios como instructor de Biblia. Y gracias a Dios, bueno, hubo muchísimas conversiones. Bueno, por eso la cuestión es que se convierten las personas y van a tener la tentación de convertir a la comunidad espiritual donde llegaron, convertirla en un sindicato, el sindicato de los cristianos de tal lugar, o una asociación, o una unión, o un grupo que tienen ideas parcialmente seculares, parcialmente espirituales. Y no resisten la tentación. Pero cuando eso sucede, ¿cuál va a ser el resultado? Que el resultado es inevitable. El resultado va a ser el siguiente. Al estar mezclando ideas seculares con las ideas cristianas, lo que va a resultar va a ser la contaminación de la congregación, va a resultar en la pérdida de miembros que no están satisfechos con lo que se encuentra mencionándose en esos momentos en la congregación. Es un resultado inevitable. Pérdida, contaminación, división. Vamos a ver cómo dice el verso 22. Dice el verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado, y esto es interesante, el que en el Señor fue llamado, dice el verso 22, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Vamos a ver estos dos conceptos que parecen palabras revueltas, difíciles de entender. Pablo dice, el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, o sea, teniendo la condición de esclavo, obtiene la libertad en Cristo. Habla de libertad espiritual. No habla de la libertad de la esclavitud. En el primer siglo, ya he explicado en otras ocasiones, usted puede buscar también en la historia universal, que la esclavitud ha sido parte de los flagelos de la humanidad en todas las culturas. El poderoso agarra o toma a los más débiles y los esclaviza, hace que trabajen para él sin paga, sin dinero, como en la actualidad. Sí le dan paga, sí le dan dinero, pero no para que se enriquezca el pobre, sino nada más para que la medio vaya pasando y el rico se hace más rico cada vez más y el pobre se hace más pobre cada día más. Así fue en la antigüedad, así es actualmente. Es una situación difícil. Pero cuando Pablo habla de esta esclavitud, él habla acerca del asunto espiritual. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Bueno, el Señor te da la libertad. O sea, ser libre en el Señor. Ser libre de pensamiento. No libre físicamente, ser libre de pensamiento. Ahora, tú te convertiste siendo una persona de libre pensamiento, le dice a los corintios. Te convertiste siendo un libre pensador, siendo un filósofo. Déjame decirte entonces que cuando te conviertes a Cristo, ahora vas a ser un esclavo de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. El esclavo se convierte en libre y el libre se convierte en esclavo del Señor. La voluntad de Dios, sí, es lo que significa esto. La voluntad de Dios es la que viene a gobernar la vida del cristiano. Es el eje después de venir a Cristo. No hay otra cosa que mueva al cristiano más que a Cristo, Dios, su voluntad, sus conceptos, sus preceptos. Y cuando el cristiano toma a Cristo Jesús, toma a Dios como el eje de su vida, entonces esta persona va a reflejar lo que ha aprendido. Ahora, en el mundo hay otros ejes. Creo que ya les he enseñado a ustedes qué cosa es un eje. Hice un video donde mostré una rueda y donde les dije que la parte central de la rueda es el eje de la rueda. Como en cualquier vehículo que lleva ruedas, el eje que atraviesa las ruedas en el mero centro, sobre ese eje giran las ruedas. Para nosotros también Dios es nuestro eje y nosotros giramos alrededor de Dios. No podemos hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios porque Dios es el eje que controla nuestras vidas. Ahora bien, sin embargo, tenemos que entender que en el mundo hay otros ejes, hay otras influencias, hay otras situaciones. ¿Cuál es el poder o el control que una persona va a tener sobre de otra persona? Por ejemplo, vamos a recordar rápidamente la conquista española en México.
¿cuál era el eje de la existencia del México colonial, del México antes de la colonia, del virreinato de la Nueva España? El blanco era el eje, era el centro, el español era el centro, el que dominaba, el que gobernaba, y los indígenas eran simplemente puestos en lugares para ser los esclavos, ser los trabajadores, ser los que mantenían y produjeron mucha producción, mucho oro, que los españoles gozaron y aún todavía siguen gozando de estas cuestiones allá en su país. Los indígenas americanos enriquecimos el país de España. En la actualidad todavía se observa esto. Bueno, ahora, el factor de la raza en aquella circunstancia aciaga de la historia, la conquista, pero no fue conquista, fue una dominación brutal de los países, de los indígenas americanos y en otros países también, hizo que eso se convirtiera en el único eje. Lo más importante era la satisfacción y la salud económica de los blancos, ayudados por un cuerpo religioso que estaba sujeto también pues a las mismas normas, no sujeto a Cristo. Ese cuerpo religioso que llegó a México no estaba sujeto a Cristo, no estaba sujeto a Dios. Fingían, pero muchos de ellos cometieron barbaries y siguen cometiendo barbaries entre los suyos. Bueno, seguimos. En Cristo, en su cuerpo, en la comunidad, en la iglesia, recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, debe de haber existe un solo eje, existe un solo propósito, que es ser esclavos, que es obtener la sabiduría de Dios. Yo obtengo la sabiduría de Dios, ingresé, obtengo la libertad, pero al mismo tiempo soy esclavo de Cristo, esclavo de Dios, y trato de absorber lo más que pueda de la sabiduría de Dios. Va a ser imposible, pero cada día estamos luchando por perfeccionarnos, estamos luchando por ser mejores. La esclavitud a Jesús, cuando uno se hace esclavo de Cristo, eso nos da a nosotros como prisioneros, nos da el incentivo de quedarnos en el estado que tenemos. O sea, me convierto en esclavo de Cristo. Y ahora sí, una vez que entiendo que soy un servidor, un doulos de Cristo Jesús, de nuestro Dios, entonces ahora sí entiendo mi posición social. Sí, es verdad, en mi posición social yo soy el obrero de la fábrica tal, sigo siendo el obrero. Y voy a trabajar con toda dignidad, porque allá soy un trabajador, pero acá en Cristo soy libre. Allá soy un esclavo, aquí soy un libre, y no puedo abandonar aquella esclavitud, a menos que yo me convierta en el dueño de la compañía, y ya me convierto en un personaje libre. Bueno, es relativo a esta cuestión. Así que nosotros necesitamos reinterpretar nuestro estado de servicio. Me convierto en cristiano, entonces ahora mi trabajo que yo haga, donde quiera que yo lo haga, lo voy a hacer como sirviendo a Cristo. Mi patrón no va a saber, ni siquiera se va a enterar que yo estoy trabajando con muy buena voluntad, no tanto por él. Estoy trabajando porque estoy trabajando para Cristo, cuando yo trabajo para mi patrón y trato de ser lo mejor en mi trabajo porque ahora soy cristiano. Ahora yo no soy amigo de hacer quebrar la empresa de mi patrón, ya no soy amigo de hacer robos hormigas. ¿Sabe lo que es un robo hormiga? Estar robando partes de los elementos de la producción de una empresa. Desde el tornillo hasta el clavo, bueno, quisiera contarles la historia de aquella fábrica de automóviles que surgió en Ciudad Sagún hace mucho tiempo y que fue quebrando poco a poco porque los empleados cada día se llevaban un filtro de aire, se llevaban una llanta, otro día se llevaban un tornillo, otro día, y la empresa Renault, creo que era la Renault, quebró, donde surgieron los camiones Dina allá en México hace unos 30, 40 años. En fin, los robos hormigas son esos, poco a poco van minando la capacidad de una empresa cuando existe eso. Por eso, una vez que nos convertimos en cristianos, entonces reinterpreto mi situación. Y reinterpreto también yo lo que es la adoración a Dios, lo que es el sacrificio a Dios, lo que es mi conducta en la familia. Y tengo un cambio total de conducta, un cambio para bien. Dice el versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados, que es otro punto acerca de esta situación. Vamos a mirar aquí el verso 23, se lo voy a leer, dice,
Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres en el aspecto espiritual. Cuando hablamos acerca de que por precio fuisteis comprados y no os hagáis esclavos de los hombres, hablamos de la mentalidad. No obtengamos la mentalidad secular, la mentalidad limitada, la mentalidad que es corrosiva. Corrupción y corrosión viene significando casi lo mismo. La mentalidad corrupta, corrosiva, mentalidad limitada, mentalidad secular de la gente, los funcionarios públicos, digamos, de muchos gobiernos, que aprovechan sus posiciones para hartarse y nunca se hartan del dinero del pueblo. Y se lo llevan y luchan por conservarlo. Y luego viene otro gobierno y lucha por quitárselos. Y luego otro gobierno y vuelven a robar. Es una especie de secuencias que existen en el mundo. Ese es el espíritu secular. Pero nosotros, cuando decimos que fuimos comprados por Cristo Jesús, entonces ya somos diferentes. Dice el verso 24. Déjenme poner aquí lo que dice el verso 24. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Verso 24. Vamos a ver esa cuestión de que cada uno permanezca, así como fue llamado, así permanezca con Dios. Dice, esto que está hablando Pablo en el verso 24, ¿saben ustedes lo que es una recapitulación o una síntesis o una repetición de todo el contexto que hemos dialogado? El versículo 24 viene siendo vamos a decir, recapitulación o contexto. Verso 24, voy a poner aquí, verso 24. Es una recapitulación. Recapitulación. O es una repetición de los contextos anteriores. El versículo 24. Cuando Pablo finaliza esa sección diciendo, verso 24 otra vez, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por eso hemos mencionado que es difícil de interpretar estos párrafos, porque cuando Pablo usa la frase, a libertad fuimos llamados. ¿Y qué es la libertad? Porque luego al finalizar el versículo 24 nos dice, a cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, ¿fui llamado siendo un esclavo? ¿Así debo de permanecer? Sí, pero en el aspecto espiritual, para con Dios, así permanecemos. ¿Fuiste llamado siendo libre? Te vas a convertir en esclavo para con Dios. Pero en el mundo sigues siendo quien eres. En el cristianismo es donde Dios pide que haya cambio para nosotros. Bendiciones para ustedes. Finalizo mi video número 37 y nos miramos en la siguiente exposición, en el video número 38, en próxima ocasión. Que la pase bien. Hasta luego.